Gle González Lobato. Gle fue consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral, exdirectora de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, directora de la Cátedra de Elecciones Libre, Democracia de la Universidad Central también. Es decir, tiene amplia experiencia en el tema electoral. ¿Y por qué hemos invitado a Gle? Bueno, porque nos puede ayudar a aclarar un poco este tema del panorama del referendo revocatorio. Hay ya un precedente. En 2004, el referendo hacia el presidente Chávez. Y bueno, otras experiencias más pequeñas que se intentaron. Gle, primero, ¿cómo está? Buenos días. Feliz año nuevo. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, gracias a todo el equipo de Globovisión. Bueno, y a la audiencia, por supuesto. ¿Qué está pasando en cuanto al referendo revocatorio en Venezuela en este momento? Bueno, el referendo revocatorio se estaba esperando que se cumplieran 3 años del mandato del presidente Nicolás Maduro para que la sociedad civil pues activara este derecho constitucional, pero más que todo un mecanismo constitucional previsto en la Constitución que busca una elección presidencial anticipada generando una falta absoluta. Esto que estoy diciendo se lo voy a decir más sencillo para que se comprenda bien, porque a diferencia del proceso electoral, en un referendo revocatorio, si todos votamos, ganamos. No, no es así. No es así, efectivamente, porque el referendo revocatorio tiene unos requisitos que se deben cumplir constitucionalmente. Entonces, yo quisiera en esta primera parte simplemente decirle a la gente, bueno, agarra ahí papel, una nota y un bolígrafo y vamos haga su tarea, saque cuenta, porque entonces, ¿cuál es la situación ahorita? Bueno, vengo al programa sin conocer el reglamento porque no está claro, luego algunas imprecisiones son 3 movimientos que fueron, de esos 3, uno es principal y los 2 adherentes. Pero para no enredarnos en los asuntos de trámite, en todo caso el Consejo Nacional Electoral decidió en algo que publicó, que efectivamente, yo esto también lo voy a publicar en mi cuenta de Twitter, algunos elementos que los ciudadanos deben tener para llegar a sus propias conclusiones. Entonces deciden aceptar que sí, que estos promotores... Okay. Se recibe la solicitud. Se recibe la solicitud, digamos, ¿no? Y les dice, mira, efectivamente, y ahora el Consejo Nacional Electoral va a hacer unos ajustes en la normativa, que es reglamentaria, aquí no hay una ley de referendo, y luego se va a publicar el cronograma por la Junta Nacional Electoral. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Bueno, el referendo revocatorio tiene que cumplirse varios requisitos. Usted debe entender que esto en el 2004, cuando es decir, ya se había hablado del referendo revocatorio como una vía para resolver la crisis política antes del año 98. Pero es la Constitución del 99, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que contempla el referendo revocatorio. Ese referendo revocatorio, que está en el 72, en el 73, va ligado con el artículo 232 y 233 de la Constitución, que habla sobre la falta absoluta. Es decir, que el referendo revocatorio es una cosa más irruptiva, en la región no estamos acostumbrados a esto. Bueno, yo trabajaba en el Consejo Nacional Electoral en ese momento, era coordinadora de normas, y efectivamente pues era algo totalmente, usted sabe que uno busca todas las normativas parecidas y trata de plantear una norma para el referendo y efectivamente eso era muy complicado. Más les recuerdo a ustedes que en el año 2003 fue la primera vez que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional designó el nuevo Consejo Nacional Electoral, incluso al consultor y al secretario, precisamente para que llevara el referendo revocatorio contra el presidente Chávez. Dicho esto, bueno, entonces esto es algo complejo y hay varios requisitos. Agarre ahí su lápiz y su papel. Usted tiene que saber, 1, aquí tiene que haber la recolección del 20% del registro electoral actual, no de la última elección presidencial. Y tiene que tomar en cuenta la última elección presidencial. No me voy a poner acá en detallito que sea el 2018, que ese es el año, 2018. 2018 gana el presidente Nicolás Maduro con 6.2. Póngale 6.3, para no decir 6.248.000. 6.3, póngale 6.3. 6 millones.3. O sea, 6.3 millones de votos. Exacto, millones de votos. Luego, usted tiene que tener el 20% del registro electoral actual que alcanza con todos, porque es un registro electoral nacional, no estadal,
ni regional ni local, es nacional. El registro actual es 21, póngale 21.2. 21.159.846. De eso usted tiene que tener el 20%. Ese 20%, ¿cuánto le dio? Como 4.2, más o menos. 4.2. Es decir, 4.2 millones de personas deben suscribir ese 20% para que se llame a referendo revocatorio. Una vez que llegue el referendo revocatorio, que el Consejo Nacional Electoral tiene unos lapsos que están publicados, se conocen y que van a dar a conocer pronto, en horas debe estar ese cronograma, entonces tiene que pasar el día de la elección. Tiene que pasar que haya el 25% de quórum, ¿ok? Y que ese 25% de quórum ¿de qué? Del registro electoral actual. Es decir, 25% de 21.159.846. Que viene siendo algo así como casi 5 millones, ¿no? 5.2. Tiene que estar el 25% y tiene que votar un número igual o superior a la cantidad con la que ganó y se proclamó a Nicolás Maduro en el 2018. ¿Qué dijimos? Es decir, los 6.3, 6.248.000, pero redondéelo, 6.3. O sea, uno más. Uno más. Dado esto, entonces se produce, vamos a suponer, todos fueron a votar, todos ganaron, ¿qué pasa? Ya va. ¿En qué año estamos hablando? Porque entonces el artículo constitucional le dice lo siguiente. El 273, ¿no? Con el tema de las faltas. El 233, exactamente. Si usted cumple todos los requisitos, se revoca el funcionario. Ahora, ya va. En el cuarto año se revoca y se llama elecciones. Así se resuelven las faltas absolutas. Si una vez que se produce la falta absoluta, entonces lo que viene lo tiene la Constitución en un procedimiento en el 233. ¿Hay falta absoluta? Bueno, depende en qué momento se produce la falta absoluta. Es decir, en qué momento se votó y se obtuvo todos estos requisitos que yo le estoy diciendo. Entonces, si es en el cuarto año, hasta el cuarto año hay una elección presidencial en 30 días. Una elección directa, universal, secreta, y entonces tiene que haber los candidatos y en 30 días hay elecciones. Pero si no se produce en esos 12 meses y se produce ya después del cuarto año, es decir, que usted para realizar elecciones presidenciales tiene solo 12 meses para activar y resolver este referendo revocatorio. De lo contrario, no hay elección directa, universal y secreta presidencial, sino que además ahí lo que hay es que el vicepresidente o vicepresidenta, sea el caso, termina el cargo del mandato hasta el 24. Interesante, ¿verdad? Complicado. Quiere decir, si usted anotó bien, estos son datos que usted puede obtener, que no son datos que se lo estoy dando, sino que usted puede sacarlo con sus propias cuentas. Bueno, perdón, es un tema muy interesante, sobre todo porque, bueno, la complejidad que tienen los números. Se me fue la voz con el tema de la torre con el agua. Bueno, pasa en vivo. El tema es complicado. El tema es bastante complejo. Vamos a hacer una pausa y surgen muchas dudas porque, por ejemplo, el tema de cuándo se produce el revocatorio, ¿no? Precisamente, cuándo se produce y cuáles son los aspectos que contempla la Constitución precisamente para saber prioridades. Decíamos fuera del aire, ¿de dónde estamos más cerca en cuanto a tiempos y viabilidad? Bueno, siempre mi análisis va a ser político-electoral, de tal manera que lo que yo le voy a decir es lo que yo leo de los resultados de las elecciones regionales que empezaron el 21 de noviembre y terminaron con Barinas el 9 de enero de este año. Depende de lo que usted esté más cerca y de qué estamos más cerca. El venezolano increíblemente aumentó la participación electoral. El venezolano decidió relanzar, estas elecciones regionales relanzaron
la ruta electoral y el voto como un derecho importantísimo, dejando sin argumento tanto a los abstencionistas como a los extremistas. Es decir, que lo que se logró con las elecciones regionales son lecciones sumamente importantes. ¿Hacia dónde estaríamos más cerca? Yo diría que en ese rescate del ejercicio de los derechos políticos estamos más cerca de exigir al gobierno de Nicolás Maduro que se comprometa en una negociación amplia y se retorne nuevamente las negociaciones con los ajustes que se deban hacer hacia la alternabilidad del poder, hacia evitar y eliminar, a mí me parece mucho más importante, eliminar la elección presidencial indefinida. Eso es contrario, eso es lo primero que nosotros, en vez de estar pidiendo un referendo revocatorio, deberíamos estar pidiendo una enmienda para pedir la eliminación de esa elección indefinida. Entonces, ¿hacia dónde queremos, hasta dónde estamos más cerca? Yo diría, las elecciones regionales hablaron. Venezuela no es suficiente. Si Caracas no es suficiente para hablar de Venezuela, hace falta ver las regiones. Entonces, las regiones hablaron. Miremos hacia la autonomía de las regiones. Trabajemos en conjunto por el país, hacia la gobernabilidad. A mí me parece que Venezuela debe dejar de ser un riesgo para ella misma y para la región. ¿Cómo se logra eso? En la medida en que transitemos de aquí hacia unas elecciones presidenciales que la tenemos en la Constitución para el 2024, toda la sociedad realmente, independientemente del sector que tenga, pero hacia una reinstitucionalización del país y no irme por un camino que es el referendo revocatorio, que ya se lo digo, usted tiene 12 meses. Una vez que usted se mete en el referendo revocatorio, ya eso no depende ni de los quienes organizaron el referendo, quienes lo pidieron, ni de los propios ciudadanos. Tenemos la experiencia del 2004 al 2016. Allí el procedimiento escapa del ciudadano y entonces usted se mete en un túnel y no sabe cuándo viene la luz. No, pero entonces que si en el 2016, recuérdese que pidieron el 1% a los promotores. Esa fase se eliminó. Ajá, pero ¿y cuáles son las fases? ¿Cuál es el cronograma? Yo diría, miren señores, el país es otro. Y nosotros no podemos estar realmente tomando una vía independientemente del derecho que tengan. Ese es su derecho, pero esto es un derecho político con un impacto nacional en la historia del país. Esto no es solo un problema de quienes pidieron la solicitud del referendo revocatorio. Esto es un problema de la sociedad completa que nos involucra a todos. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Nosotros queremos un país productivo, en desarrollo, en progreso, hacia el 2024. Yo creo que hay tiempo, porque la oposición, por ejemplo, siempre llega tarde a todo. Llega tarde y eso no lo voy a explicar yo. Mire, por ejemplo, Barinas. ¿La elección de Barinas qué es? La elección de Barinas es que usted puede vencer al gobierno. Hay una plataforma automatizada importante. Pero ¿qué era lo más importante? Las grandes alianzas que se logró. Es decir, que aquí, así como el gobierno perdió 60-40 en la calle, también los sectores de opositores no es un solo referente, son varios. Entonces, estamos en un momento en donde podemos construir las condiciones de gobernabilidad sostenible para el país. Eso sería mi posición. Ahora, ¿qué puede venir en los próximos días? Usted dice que el Consejo Nacional Electoral probablemente, digamos, publique ese cronograma. ¿Qué puede incluir el cronograma? ¿Y esos lapsos qué tan dilatados pueden ser? El cronograma, si algo puede incluir novedoso, es una actualización del registro electoral, porque aquí votan todos. Entonces, ¿pero cuánto van a votar? Es decir, hay que tomar en cuenta cuántos venezolanos están fuera del país y la normativa. En este momento, usted muy bien sabe que esa cifra supera, o por lo menos está cerca de los 4.5, pero vamos a suponer que son 3 millones de electores que están fuera. Bueno, ¿usted sabe cuántos están inscritos en el CNE? 100.000. O sea, algo más o menos, esa es la cifra. Entonces, ¿qué me vas a hacer o sea, ¿dónde quedan esos ciudadanos que van a votar? ¿Cómo impacta esa cifra? Y luego, si usted lo que pretende es hacer un referendo para hacer una elección presidencial, bueno, mire, niño, espérese, organícese, monte una estructura, hable a las regiones, active ese liderazgo regional que fue tan importante, que dejó a más de un dirigente nacional con la boca sin decir nada, porque se impuso la dirigencia regional para llegar a unas elecciones en donde se sacan unas lecciones sumamente importantes. Ahora, ¿qué pasaría si estas organizaciones como Mover, por ejemplo, y otras que solicitaron ante el CNE la activación del referendo revocatorio deciden
ya no querer esta solicitud? Dice, bueno, ya no nos conviene, ya no nos interesa porque el reglamento es complejo, retiro la solicitud. Eso lo tiene que definir, muy buena esa pregunta, se lo mandamos al Consejo Nacional Electoral. Definan, porque además en esas 3 solicitudes, una es principal y 2 son adherentes. Como que no quedó claro cuál es la No, principal. entonces ayer había una confusión de cuál era la principal. Si tú lo lees en la manera en que lo cita el CNE, pareciera que Mover es el primero y todo por el revocatorio es adherente, y el otro que tiene otro nombre un poco complicado. Pero entonces, en todo caso, ¿qué pasa si una de estas dice a mitad de camino, mira, ¿sabes qué? Así no voy a ir. Ajá, y entonces se suspende el revocatorio, o el revocatorio cómo se va a impulsar. Es decir, tienen que estar estas 3 organizaciones juntas y unidas hasta el final, o pueden ellas ser independientes en las decisiones. Voy a leer algunos comentarios que están llegando a través de nuestro Twitter. Rosángel Mendoza escribe: felicidades por el programa, muy excelente la intervención de la invitada. Gracias. Para aclarar dudas del revocatorio, porque la verdad es que es difícil todo lo que estamos viviendo día a día, para equivocarnos de nuevo por la asfixia que sentimos. Bueno, muchos hemos pensado que esto puede ser una versión nueva, de una nueva temporada del Maduro Vete Ya. Y realmente usted sabe que esa vía nos ha traído muchos amargos. Entonces, yo diría, ¿cuál es la impaciencia? Nosotros tenemos que recuperar de estas derrotas que se han tenido. Además, la ciudadanía tiene una afección por la política. Eso tenemos que revitalizarlo, y mucho se hizo con las regionales del 2021 y del 2022. Entonces, como yo creo en la política y creo en los partidos políticos y creo que ese es el camino, entonces el accionar político es muy distinto a volver a una sociedad polarizada, un plebiscitaria, en donde prácticamente volvemos otra vez unos contra otros, cuando la idea sería simplemente que la sociedad democrática se una, no se desuna, y luego que si el oficialismo esto va a generar todos aquellos desacuerdos, bueno, los va a resolver, y es decir, que nos vamos a enfrentar nuevamente con algo sólido que sabe ganar. Otro comentario, Denis Perneda dice: buenos días, señora invitada. Las elecciones en Barinas demostraron que el fenómeno de la abstención no es una equivocación de los electores, como lo quieren hacer ver. Más bien se demostró que la elevada votación es por condiciones electorales más o menos favorables. Excelente, sí, de acuerdo contigo, perfecto, de acuerdísimo. Juan Carlos Valerón escribe: yo creo que lo que se debe eliminar es la reelección presidencial e imitar el modelo mexicano, donde un presidente gobernaría 5 años y luego vendría otra opción o persona al poder. Es más sano para el país. Claro, eso debería ser. O sea, vamos a empujar para que nuevamente se retome la negociación y se hable. Y se diga, mira, Venezuela necesita, oye, que haya alternabilidad, que hayan los derechos políticos, las inhabilitaciones eliminadas, y mucho, que haya pluralidad, que haya garantía de los partidos políticos de participar en una elección con resultados como pasó en Barinas finalmente, que fueron resultados respetados. Una postura interesante, esta pregunta. Luis Méndez dice: buen día, según su estudio de análisis del referéndum, ¿realmente darían los tiempos para lograrlo? ¿Realmente se está buscando es llevar al vicepresidente actual a ejercer la presidencia temporalmente? ¿Qué piensa sobre eso? Bueno, puede ser una vía, porque eso está en la Constitución, eso no es un invento. Ahora, ¿qué pasa con el referéndum revocatorio? Miren el 2004, miren el 2016, hagan su tarea, revisen, lean, y van a ver que el 2004 duró 4 meses el referéndum revocatorio. Y el 2016, yo no sé cuántas veces duró. Yo creo que duró como 10 meses aquello. Es decir, era una cosa que si entonces entregabas esto, bueno, ahora ve y busca 5 más. Y ve, no, entonces es un procedimiento que tiene gran incertidumbre. Y yo lo que estoy diciendo es que uno debe tener también un cable a tierra. Uno tiene que saber aceptar las derrotas y las victorias. Este país necesita realmente trabajar en conjunto para una Venezuela posterior al 2024. Eso es el mensaje que yo diría. Y termino con este comentario de Rosángel. Dice: imagínate tanto luchar y termine la señora Delcy Rodríguez de presidenta. Bueno, yo en lo personal prefiero esperar 24 meses que termine el mandato de Maduro, dice Rosángel. Bueno, pero
Pero es que esa es la Constitución, porque usted se Sí. quiere someter a las reglas y después la quiere cambiar a mitad de camino. Entonces, ¿cómo Claro, va porque revocas al funcionario, no al gobierno, Tú ¿no? tienes que agarrar y decir, mira, tenemos que ir a triunfar, a ganar. Esta oposición no sabe ganar, hay que ganar. Y hay que ganar en buena lid. Entonces, hay que buscar efectivamente eso. Si el vicepresidente se queda, eso lo dice él, o la vicepresidenta, eso lo dice el artículo 233 de la Constitución. Iglesia, nos terminó el tiempo, pero gracias por venir Muchísimas a la gracias. Revolución. Saque su cuenta también como lo hicimos nosotros. Eche numerito a ver cómo le va con esto del referéndum revocatorio. Sobre todo cuando hay cosas que quedan imprecisas. No se sabe bien cómo va a ser esto del referéndum porque no hay un precedente específico donde se haya revocado un mandato de elección popular, por lo menos en Venezuela. 7:43, nos vamos a la pausa y ya regresamos.